Bien, vamos a iniciar nuestra tercera clase. En este caso se trata de la arquitectura romana. Vamos a ver los conceptos básicos que constituyen este tema. Como siempre, vamos a iniciar con la explicación del contexto. Sabemos entonces que el contexto incluye la ubicación y la periodización de la cultura a la que vamos a hacer referencia. Esta es la localización de Roma en el mundo, es decir, está en la península itálica sobre el mar Mediterráneo. Un poco para comparar, la ubicación actual de Roma en Italia es hoy por hoy la capital de Italia, que se circunscribe a lo que es la península, que es lo que está en amarillo en la imagen de la izquierda, y después comparar un poco con lo que sería el mapa hacia el siglo VIII a.C. de la misma península. Allí vemos la ubicación de los primeros pueblos en la península itálica, es decir, en la época de la fundación de Roma. Están por un lado los etruscos, que son los que están marcados en naranja, hacia la zona de la costa oeste, hacia el mar Tirreno. Después, ese es un gran territorio. Y después la zona de dominio griego, es decir, ustedes saben que Grecia está al lado nomás también sobre el Mediterráneo, en la zona del sur de la península y de la isla de Sicilia, y luego la zona también del dominio cartaginés. Cartago está en la zona de África, bien en la península esta que está exactamente frente a Sicilia, y bien, Cartago también fue una potencia conquistadora muy importante y llegó a estas costas de Sicilia sobre el mar Tirreno y también a prácticamente todo el borde de la isla de Cerdeña. Para explicar brevemente cada uno de estos periodos, vamos a hacer referencia a cada uno de ellos y por supuesto ustedes esto lo pueden profundizar y ampliar en la bibliografía que les damos además de esta clase guía. La monarquía fue durante los 2 primeros siglos de existencia de Roma. En este momento la ciudad fue gobernada por reyes, el rey era elegido por el Senado y concentraba todos los poderes. Era un cargo vitalicio, es decir, que duraba toda la vida hasta la muerte del rey. Y por supuesto concentraba todo el poder, tanto el poder militar como el poder religioso. La república, que fue justamente después de la expulsión del último rey, se inicia esta nueva forma de gobierno, comandada ahora por 2 cónsules, que son elegidos por un año, ¿sí? O sea que son cargos ya no vitalicios, sino que tienen un periodo determinado, y por otra parte estos cónsules dirigirán la ciudad en acuerdo con el Senado, que es otro cuerpo de gobierno, que también eran elegidos por el voto de la gente, y tanto los cónsules como los miembros del Senado se elegían de cierto grupo social romano que eran los patricios. Los patricios eran los miembros de las familias nobles. Luego tenemos el imperio, que es el último periodo y como les decía probablemente el más importante. Empieza con el emperador Octavio Augusto y dura hasta la desaparición de Rómulo Augustulo, que es el último emperador romano de Occidente, porque luego, como veremos también más adelante, el imperio romano se traslada hacia Oriente. Durante esta etapa se superan las crisis sociales y políticas que el sistema republicano no pudo hacer frente, y esta centralizada forma de gobierno, porque de hecho el imperio ya no es un gobierno consensuado de cónsules, de senado, es decir, de grupos de personas representantes del pueblo, sino que en el imperio volvemos a un sistema donde es unipersonal, o sea, donde todos los poderes están concentrados en una sola persona. Decía, esta forma centralizada de gobierno tuvo como pilares al ejército, a los funcionarios y el incremento y mejoras de las vías de comunicación. Por ello, justamente, Roma llegó a ser lo que fue en cuanto a la expansión de su territorio. Los territorios conquistados por Roma alcanzan en este momento su mayor extensión, que es un poco lo que habíamos visto en el mapa anterior.
Bueno, y como les decía, esta es la extensión territorial del Imperio Romano, vuelvo a insistir, hacia el año 27 a.C., o sea, en el siglo I a.C., al 324 después de Cristo. Fíjense, esto es un poco la reconstrucción del territorio, como habíamos visto antes, del territorio, la totalidad del territorio del Imperio Romano, sobre el Mediterráneo, y esas líneas que ustedes ven allí marcadas en rojo, eran la serie de carreteras o de rutas que el Imperio Romano fue con obras de ingeniería excepcionales, fue uniendo entre sí para lograr no solamente la conquista de nuevos territorios, sino también el comercio con todos ellos y por supuesto también el gobierno y el poder sobre todos esos territorios. También en Roma tenemos diferentes tipos de ciudades y a eso nos vamos a referir. Se puede hablar de dos líneas de experiencias en el caso romano. Por un lado tenemos las ciudades más antiguas, entre las cuales estaría la Roma fundacional, que es la Roma que todos conocemos, que es una ciudad no planificada, es decir, donde los edificios fueron ocupando los distintos lugares según cómo se iba dando el crecimiento de la ciudad, sin una planificación previa. Y por otro, tenemos las ciudades de conquista, que por supuesto son ciudades planificadas porque son parte de la estrategia de conquista de Roma como ciudad imperial. Entonces, a medida que Roma iba absorbiendo distintos territorios, incluso muchos, la mayoría de ellos fuera ya de su propio territorio e incluso fuera de Europa, iba fundando este tipo de ciudades que eran ciudades muy útiles para la colonización de los nuevos territorios y por tanto debían ser muy ordenadas, ¿sí? Debían tener un centro, ahora lo vamos a ir viendo un poquito más en detalle, y una serie de ejes que, como verán ustedes, son todos ejes ortogonales, es decir, que se cortan a 90 grados. De este modo se facilitaba la defensa rápida de la ciudad por las tropas militares, ¿sí? Porque eran ciudades de avanzadas y que servían de posta para ir subiendo en el territorio con las conquistas romanas, del Imperio Romano. A estas ciudades de conquista también se las conoce como castro romano o campamento romano, porque en realidad empiezan siendo campamentos militares, primero muy austeros, pero luego se consolidan y terminan siendo ciudades, es decir, dando lugar a ciudades que poco a poco van a ir creciendo, van a ir consolidándose. Básicamente es una planta cuadrada con dos ejes que se cortan a 90 grados. El eje que va de norte a sur es el cardo y el de este a oeste es el decumano. Cuando se interceptan estos dos ejes, en ese centro de la ciudad va a aparecer una especie de plaza seca, al que se va a llamar foro, y que tiene las funciones básicamente de actividades civiles, aunque puede haber también en algún caso actividad religiosa. Pero lo vamos a ir desarrollando un poquito más adelante. Bien, acá está un poquito más en detalle la ciudad de conquista con sus ejes a 90 grados, cardo y decumano, lo que da lugar a manzanas cuadradas en su trazado. La posición y la orientación está en función de los puntos cardinales, como decíamos, el cardo de norte a sur, el decumano de este a oeste. Tiene recintos y bordes, que son, los bordes es la muralla, ¿no es cierto? La muralla que tiene que ser de defensa, porque son ciudades de avanzada y por tanto pueden ser atacadas. Esa muralla es una fuerte pared, digamos, a modo de fortificación, que tiene puertas o aberturas que coinciden con el paso de los ejes, ¿sí? Del cardo y el decumano. Decíamos que esta intersección de los dos ejes principales generan zonas, ¿sí? 4 zonas bien diferenciadas y por otra parte en la propia intersección la zona central, que es donde va a estar casi todo el equipamiento público como el foro, la terma, el templo y en algunos casos teatros y en anfiteatros. También puede suceder que algunos programas
funcionales que son más de expansión estén más retirados o hacia más, digamos, hacia la periferia, como el caso en este ejemplo de los teatros y anfiteatros. En esto es para ver solamente algunos ejemplos cómo se han ido dando en territorios que ya no son parte de Europa, las ciudades de conquista romanas. Esto es Tingat en África. Ustedes a esta altura ya podrán notar de que hay una importante similitud del urbanismo romano, por lo menos de este urbanismo de castro romano o de ciudad de conquista, con el urbanismo griego, pero helenístico. Y acá comparamos la ciudad de Tingat que acabamos de ver con Priene, que habíamos visto en la clase pasada, que de alguna manera también pertenece a este último periodo griego que ya tiene visos imperiales, digamos, donde también Grecia ya se convierte en una potencia imperial con Alejandro Magno. Bueno, acá hay otro ejemplo de ciudad romana de conquista en la zona de Siria, en la ciudad de Palmira, donde todavía pueden encontrarse restos de la cultura romana. Bueno, así como en Grecia, vamos a encontrar también en Roma distintos programas o funciones. Vamos a clasificar esos programas o funciones en espacios privados por una parte y espacios públicos por otra. El espacio privado por antonomasia en el caso de Roma es la Casa Romana Republicana. Está situada su aparición como más importante y consolidada durante la República. Es lo que se llama la Domus. La Domus es una edificación con varias habitaciones alrededor de un patio central o atrio. Normalmente podía tener 1, 2 o 3 patios, depende de la categoría de la familia de la que se estuviese hablando. Pero bueno, lo que tienen hacia la izquierda es el esquema típico de una casa, una domus, con un solo patio, y lo que tienen a la derecha es un caso de domus con un patio principal, que es el atrio, y luego un peristilo, es decir, un patio que ya tiene columnas, ¿sí? Incluso lo pueden ver en el corte en la parte inferior. La casa romana tiene la particularidad de que uno entra por un acceso que está en el eje de la composición, como si fuese un eje que parte en dos la casa simétricamente, que es lo que se llama acá vestíbulo en la imagen de la derecha. Llegamos al atrio y en ese lugar justamente caen las aguas del techo, normalmente de tejas, como pueden ver en la imagen de la izquierda, hacia ese patio primero o atrio. Entonces, en ese patio normalmente suele haber una perforación en el piso o un desnivel que se llama impluvium, que es el lugar donde se recoge el agua de lluvia, o sea, que es una agua buena, y que luego es canalizada al resto de la casa para que toda la casa pueda tener agua de lluvia. Siguiendo con el eje de simetría, digamos, si vamos avanzando de izquierda a derecha en la imagen de la derecha, luego del atrio tenemos lo que se llama el tablino o tablinum, que es el lugar donde la familia normalmente se reúne, toda la familia, son familias importantes de mucha gente, donde generalmente hay un pater familia, es decir, un padre de familia que es el jefe de toda la comunidad. En ese tablinum se reúne la familia y sirve tanto para comer como para rendir culto a sus dioses del hogar. Es decir, es muy común que cada una de las familias romanas tengan un dios lar, se llama un dios propio del hogar, al cual la familia le rinde culto en determinadas ocasiones y que suele haber incluso algún elemento que represente a esa divinidad en la zona del tablinum. Y es un lugar también, entonces, llamémosle, de oración o de recogimiento espiritual o de toda la familia para con su dios lar. Si se sigue el eje que estábamos empezando a ver desde el inicio del ingreso a la casa hacia los patios, pasamos luego al segundo patio, que es el peristilo. En ese patio suele estar una zona más, digamos, de servicio,
toda la parte de la familia, lo que es en sí la familia íntima, digamos, prácticamente funciona en la primer parte de la casa, y en el peristilo está más bien la gente que sirve a la familia principal. Recuerden que estas son casas de familias medianamente acomodadas, y por supuesto hay, así como esta, hay casas mucho más complejas. Esto es nada más que para que ustedes vean imágenes. Estas son imágenes de Pompeya. Ustedes no sé si tienen noticias de Pompeya y Herculano, que son dos ciudades romanas originariamente, que por la erupción del volcán Vesubio quedaron bajo lava y bajo ceniza finalmente. Y bueno, por este motivo, por haber sido cubiertos de lava y cenizas, todas las edificaciones de estas ciudades pudieron reconstruirse prácticamente, habían quedado tal cual después de que se pudieron sacar las cenizas que cubrían toda esta zona. Todo lo que serían las columnas, los elementos, hasta jarrones, ánforas y demás, habían quedado prácticamente como sin tocar, es decir, tal cual como habían sido encontrados por la lava del volcán. Entonces, gracias a eso, la reconstrucción que tenemos de Pompeya y Herculano es prácticamente fiel, digamos, a lo que serían las casas tal cual como hubiesen sido en la época del Imperio Romano. Tanto es así que se han conservado hasta pinturas, por ejemplo, que en algunos casos vamos a poder ver en algunas habitaciones. En este caso mostramos lo que es el peristilo, que es este patio segundo, como les decía, que lo pueden ver en la imagen de la izquierda marcado en la planta, y que tiene la particularidad de ser, por un lado, por supuesto, un patio abierto, un patio al aire libre, que normalmente tiene más vegetación que el primer patio, ya que en el primer patio se encuentra el impluvium, y que tiene columnas alrededor, es decir, están las habitaciones, una galería y un sistema de columnas. Bien, esto es lo que acá se ve un poquito mejor en esta perspectiva. El primer patio donde está el impluvium, el segundo patio que ya tiene más cantidad de verde y que tiene columnas, y el tercer patio en el caso de que hubiese, ¿no es cierto?, un tercer peristilum, que normalmente es de más cantidad de verde y donde puede haber incluso otro impluvium. Siempre son patios rodeados por habitaciones a las que se le llama alas o alae, ¿sí? Que son las habitaciones de convivencia normal de la familia que habita en ese lugar. Esta es la casa del fauno en Pompeya, y esto es para que vean un poco lo que sería un impluvium, ¿no es cierto? Por supuesto hay partes que ya se destruyeron, y por lo tanto no se ven los techos que caen al impluvium, pero sí se puede ver un poco lo que sería ese desnivel en el piso donde se recogía el agua, e incluso se adornaban con distintas esculturas, como en este caso. Por otra parte, también era muy común que se recubriese toda la superficie, tanto la superficie del piso del impluvium, por ejemplo, como muchas veces algunas paredes, con mosaicos, que es una técnica que ocupan de revestimiento muy importante utilizada en Roma. Esta es una pintura donde se reconstruye el impluvium y donde pueden ver ustedes que esta zona del primer patio con el impluvium es casi como estar dentro de la casa, nada más que con una horadación en el techo por donde cae el agua. Bueno, y estos son los mosaicos, que es la técnica que les decía que usan los romanos para ilustrar, digamos, o decorar sus pisos o sus paredes. En este caso son una especie de bañistas o gimnastas, que fíjense la modernidad, si podríamos decirlo de ese modo, de las figuras, donde las mujeres tienen un baño muy, un traje de baño muy moderno, digamos, muy parecido a los actuales. Incluso alguna de ellas está haciendo pesas, otra está tratando de tirar un balón, haciendo ejercicio. Los romanos, hay que tener en cuenta, eran personas que adoraban su cuerpo y trataban de tenerlo siempre en condiciones. Por eso hacían mucha gimnasia, por eso estaban los baños romanos, donde
cuidaban que su cuerpo tuviese la temperatura necesaria para desintoxicar el cuerpo. También es cierto que eran muy, eran muy conocidos por tener grandes bacanales o grandes cenas importantes, sobre todo los emperadores y la gente más importante en determinadas fechas, porque gustaba mucho de los placeres de la vida, ¿no es cierto? Entonces, así como tenían los baños, que también tenían lecturas, lugares de lecturas o sitios de lecturas o bibliotecas donde ellos podían acudir en los propios lados de los baños, también tenían lugares para comer y comer en abundancia. Entonces, esta vida es absolutamente parecida, diríamos, en términos de consumo, muy parecida a la vida contemporánea, y eso es muy llamativo. Por otra parte, es cierto que también tenían las técnicas para darse a sí mismo un buen pasar, un buen vivir, ¿no? Fíjense, habían llegado a desarrollar la ingeniería de tal modo que, bueno, tenían calderas en la zona de abajo de los pisos de las viviendas, cosa de tener, por ejemplo, agua caliente en algunos casos, en las termas, sobre todo, que eran los lugares donde iba la gente más pudiente. Y después habían desarrollado también la construcción en varias plantas. Esta casa es una casa típica también, pero que se diferencia de la domus porque es una casa en varios pisos y donde normalmente vive más de una familia. Por supuesto que esto es para familias ya de menores recursos, no como la familia que generalmente estaba en una domus. Se la considera también como una casa en altura de alquiler. Aquí tenemos un corte y ustedes pueden ver cómo está perfectamente diseñado, casi como una casa actual, ¿no es cierto? Lo que sí era complicado en esta situación era el tema de la provisión de agua, y que se daba normalmente hasta la primer planta nada más. O sea, ellos tenían a través de los acueductos la llegada de agua de la zona más alta de las montañas hacia la ciudad, pero ese agua era repartida o canalizada a las casas hasta la planta baja. Después, por supuesto, que las plantas altas ya tenían que subir con cubos de agua. Esto también hacía que las viviendas que estaban en la parte más alta fueran las más baratas en el alquiler. Y así como estaban esas casas de alquiler que eran absolutamente urbanas, estaban ubicadas en el centro de la ciudad, también existían las villas suburbanas que eran para estas clases más pudientes, y que por supuesto eran casas como la domus que habíamos visto, pero con varios patios, y estaban en zonas cuasi rurales, ¿no? Como esta que estamos viendo aquí. Acá también vemos al mismo tiempo el ejemplo de dos mosaicos, ¿no es cierto? En un caso sobre el solado, en otro caso es un recuadro de una pintura que probablemente haya sido un mosaico en un muro, en una pared. Pero fíjense incluso el detalle de, aún siendo mosaico, de las figuras que se representan, ¿no? Esta mujer hacia la derecha, se ve la expresión del rostro con todo detalle, con absoluto cuidado en los rizos, en el pelo, y todo esto está hecho con mosaicos. Y otra cosa en lo que se destacaron también, aparte del mosaico, fue en la propia pintura mural, ¿no? Porque por eso decía que en Pompeya se habían encontrado muchas pinturas murales. Y estas figuras que podemos encontrar, a diferencia de las figuras que podemos encontrar en Grecia, que normalmente son figuras ideales, no reales, o sea, no son de cualquier persona, de cualquier hombre, de cualquier mujer, sino que son figuras idealizadas, en el caso de Roma, todo lo contrario, o sea, son realmente pinturas de personas de la época, de pinturas de personas reales, con expresiones reales, por supuesto pintado con absoluto detalle todo, desde la vestimenta, el peinado, las joyas, y esto también da cuenta de esto que les decía antes, del culto al cuerpo, al bienestar y a los placeres, porque uno puede darse cuenta a través de estas pinturas
cómo era la vida del romano. Esto es un poco lo que les decía respecto al arte griego, o en este caso particularmente de la escultura griega y la escultura romana. Hacia la izquierda tenemos una escultura griega donde lo que prevalece es el ideal, ¿no? El ideal de perfección en el cuerpo, en las proporciones, pero también en la postura que tiene el cuerpo, en sus facciones que son prácticamente hieráticas, es decir, no tienen prácticamente expresión más que una expresión en todo caso serena, y hasta su pose es también reposada, serena, ¿no? Mientras que en el caso de la derecha, donde tenemos una escultura romana, vemos que esto es un jovencito al que se le llama el espinario y que es una escultura que representa a un joven que se está sacando una espina del pie. Es decir, si hay alguna imagen, digamos, más doméstica, más natural, más realista que esta, creo que ya no cabe decir otra cosa. Es un muchacho joven que está simplemente en una actitud absolutamente llana, sencilla, cotidiana, como puede ser la de sacarse una espina del pie. ¿Sí? Esto no lo podríamos encontrar en la escultura ni en la pintura griega, por supuesto. Y esto es notorio, digamos, este idealismo en el caso de Grecia y esta afición por la naturaleza y por el naturalismo en las representaciones en el caso romano. Bien, vamos a ver ahora los espacios públicos. El Imperio Romano maneja e interviene en tres escalas: el territorio, que es la escala macro, la ciudad, que es una escala intermedia, y la arquitectura. En cierto sentido, Roma sigue siendo una ciudad helénica, es decir, derivada de ciertos patrones griegos, que en cierto momento se impone a sus pares, es decir, de todas las ciudades, Roma aparece como la más importante y poco a poco se va imponiendo sobre las otras ciudades. Y de esa manera efectiviza la conquista a través de las ciudades de conquista, como habíamos visto, a través de las rutas de conquista y de comercio, y así controla todas las regiones que va a someter, digamos, y que va a ser la parte del imperio, básicamente con interés económico. Va a tener una economía extractiva, es decir, va a llegar a ciertos territorios para extraer determinadas materias primas que puedan servir a la producción romana. Y por ese motivo es que van a ser grandes ingenieros trabajando en obra pública, en las rutas, en puertos y en puentes. Decíamos esto de las tres escalas. El primer ámbito es el territorio, que es un microcosmos con su centro, ¿sí? ¿Por qué microcosmos? Porque su mundo es el imperio, es hasta dónde llega el imperio romano. Y su centro, obviamente, que está en Roma, que es el centro neurálgico, desde donde se comanda y se domina todo el territorio, todo el resto del imperio. De algún modo tiene sentido esto que dice la frase de que todos los caminos conducen a Roma, porque es cierto que finalmente a través de esta economía extractiva todos los caminos que se iban haciendo hacia las otras ciudades importantes dentro del territorio del imperio finalmente convergían en la ciudad de Roma. Ese es el centro. Decíamos que es un microcosmos porque fíjense ustedes que el mar Mediterráneo para los romanos era el mare nostrum, es decir, el mar nuestro, de tal manera que eso de algún modo está señalando que ese era el cosmos o el universo que importaba, ¿sí? Encerrando al mar Mediterráneo, con todo lo que eso implica a nivel comercial, estratégico y demás. La segunda etapa en cuanto a escala es la ciudad, que también es un microcosmos con su centro, pero en este caso el cosmos es más pequeño, se extiende hasta los límites de la ciudad, que era lo que habíamos visto hoy, es decir, esa muralla cuadrangular
que protege a la ciudad, y su centro es el foro, que es la zona donde se interceptan los dos ejes del Cardo y el decumano. La última instancia, digamos, de estas etapas es el edificio en sí mismo o la arquitectura, que de alguna manera también repite este esquema con un centro, ¿sí? Y toda una periferia que se extiende alrededor hasta su límite. En este caso estamos poniendo el ejemplo de una terma, que es lo que ustedes ven hacia la derecha, y la terma va a tener un centro, que en este caso es la zona del caldarium, que es la zona cálida de la terma, que es la intersección de los dos ejes. Y después, por supuesto, va a tener un desarrollo de todo el complejo edilicio y un límite bien notorio, ¿sí? Que es esto que estamos viendo como de forma cuadrada, que termina encerrando todo el sector de los edificios que conforman la terma. Bueno, como decíamos hoy, el control sobre el territorio se da gracias a la ingeniería romana. Es decir, han desarrollado un importante sistema de caminos. El control del agua, esto que ven aquí, son acueductos, que es un sistema de arcos, de mampostería portante en forma de arcos y pilares, que va atravesando todo el territorio. Estos arcos se van montando unos sobre otros hasta que finalmente, en esa última fila, digamos, de arcos que ustedes pueden ir viendo, aparece un canal, que es el canal por donde discurre el agua desde la zona más alta de las montañas hacia las ciudades. Ese control de agua se hace tanto por los acueductos, que es la forma de proveer agua, como por las cloacas, que es la forma de evacuar las aguas. Roma tenía todo esto, tanto acueductos como cloacas. Para Roma, para tener una idea, tenía 14 acueductos y disponía de 757.000 metros cúbicos de agua por día. La arquitectura pública es la representación del Estado romano y de la inmortalidad de Roma. Acuérdense de la frase esa que dice Roma eterna. ¿Por qué? Porque se hacían las cosas justamente como para que Roma nunca se terminara, o sea, para que cada cosa estuviese en ese lugar y fuese de algún modo perenne, estuviese por siempre. Por tanto, el tipo de edificio, de arquitectura y de ingeniería que hace Roma es un edificio y una arquitectura absolutamente poderosa, digamos, de masa, y que se planta en el territorio y va a perdurar por mucho tiempo. De hecho, nosotros podemos ver ahora, después de tantos años, cómo todavía siguen en pie algunos edificios y algunos simplemente quedan ruinas. Pero podemos ver también cómo esa arquitectura típica de Roma se extendió hasta territorios que uno hubiese pensado que no tenían que ver con Roma. Sin embargo, podemos encontrar restos romanos, por ejemplo, en el sur de Inglaterra, en la zona de Siria, en Grecia, en la zona del norte de África, y siempre la misma arquitectura marcando la presencia de Roma en todos esos territorios. Los programas públicos y las tipologías que van a aparecer son los foros, que son estas plazas públicas de las que habíamos hablado, las basílicas, que son lugares básicamente de reunión de tribunales o por cuestiones jurídicas, es decir, donde se sientan a debatir problemas que tienen que ver con sentar jurisprudencia o dirimir un conflicto. Los templos, que siguen siendo templos, por supuesto, a las divinidades del Olimpo, en este caso romano, que va a ser parecido al Olimpo griego. Los dioses romanos van a ser prácticamente tomados del Olimpo griego y van a ser las mismas figuras, simplemente se les va a cambiar el nombre. La Venus, por ejemplo, de Grecia se va a convertir en Afrodita en el caso de Roma, pero va a tener las características muy similares a la de la diosa griega. Decía entonces que los templos son a estas divinidades. Va a haber templos que son más parecidos a los griegos, ¿sí? Ahora los vamos a ver, y va a haber templos más atípicos, como los templos circulares, por ejemplo, que no son tan comunes, pero va a haber algunos que son muy importantes, como por ejemplo el Panteón.
Van a estar los arcos de triunfo, también los vamos a ver, que son monumentos a diferentes batallas donde ha luchado y ha vencido un emperador. Las termas, que son estos baños públicos. Los teatros, que son lugares para la diversión, básicamente. Y los anfiteatros, que surgen un poco de la unión de dos teatros y que en principio son lugares para divertirse. Ahora vamos a ver a qué le llaman divertirse los romanos, que tiene una idea bastante particular del divertimento, y las bibliotecas, donde en general se tenían guardados libros tanto en griego como en latín. Los foros, porque tendríamos que hablar siempre de los foros en plural, ya que cada emperador que venía y sucedía otro iniciaba y terminaba, por supuesto, la construcción de un foro nuevo en honor al mismo, ¿no? Porque el emperador se consideraba casi un dios. Entonces tenemos, por ejemplo, el foro de Julio César, el foro de Trajano, el foro de Octavio. O sea, hay diferentes foros y todos quieren estar en el centro de Roma. ¿Cuál es el centro de Roma? Y donde de alguna manera se supone que es la zona donde se inició la fundación de Roma, entre las 7 colinas romanas. Entonces, en esa zona es donde se van a ir asentando casi de manera, haciéndose lugar unos a otros, cada uno de los foros que corresponden a cada emperador. El foro en general es una plaza seca, como en el caso del foro de Trajano, por ejemplo, que es el que está en celeste. Podemos ver en el centro una plaza seca, luego una basílica, que es el lugar este que les decía yo que era para impartir justicia. También va a haber un templo, también va a haber bibliotecas. Hay algunos foros que lo tienen, otros que no, pero son funciones que muchas veces los foros cumplen. Lo que es normal también a nivel formal en los foros es que tengan ejes de simetría, que tengan un acceso alineado con ese eje de simetría y que las formas que delimiten al foro sean formas simples y claras. En el caso del foro de Trajano, por ejemplo, podemos encontrar la Basílica Ulpia, donde vemos que tanto se trabaja el espacio exterior como el espacio interior. Y acá vemos lo que es la planta de la basílica con esos dos ejes, ¿sí? Y por otra parte lo que es el interior de la basílica en la imagen de la derecha. El templo romano tiene mucho del templo griego, pero sin embargo es distinto y es importante hacer algunas diferencias. Nosotros tenemos el templo romano a la izquierda y el griego a la derecha. Fíjense que ambos son de forma rectangular, pero en el caso del el templo romano existe una base importante donde la cela principal ocupa solamente una parte de la base, mientras que en el caso del templo griego la cela o el edificio principal, el interior, está extendido a lo largo de toda la base, en el centro, pero ocupando toda la base. En el caso del templo romano, el retraimiento de la cela hace que aparezca un pórtico en la parte anterior con columnas y al mismo tiempo hace que la cela se toque con las columnas de lo que sería el peristilo, digamos, de la zona exterior, y por lo tanto estas columnas ya no sean columnas exentas, sino pilastras adosadas al muro. Es decir, como que se pegaran cada una de esas columnas conformando pilastras en el muro de la cela del templo. Esto también hace que tenga un acceso bien marcado, ocupando gran parte de la base o del podio en la parte anterior del edificio, y esto se va a ocupar por una serie de escalinatas por donde se va a dar el acceso al templo. En el caso de Grecia, si bien nosotros sabemos que la parte del frente, digamos, siempre es la zona este, porque es el lugar donde nace el sol y donde se hacen los ritos o los sacrificios, no hay nada desde el punto de vista formal, ni en alzada ni en planta, que me indique cuál es la zona de adelante del templo. O sea, se trabaja tanto adelante como atrás del mismo modo, es decir, no hay un frente o una
acceso con escalinata. La escalinata son en todo caso estos peldaños que están circunscribiendo y estando alrededor de todo el perímetro de la plataforma de todo el templo. Es decir, que hay escalinatas a todo alrededor del templo. Por otra parte, como pueden ver, las columnas son exentas en el caso del templo griego y no se toca la cela con las columnas de la zona exterior. Esto es lo que les decía del templo romano, donde si bien hay unas columnas exentas en la parte de adelante, por donde ingresamos a esa escalinata, que es la imagen de la derecha, en la imagen de la izquierda vamos viendo cómo la cela se come de alguna manera, o se adhiere a las columnas, conformando entonces lo que se llama pilastra. Es decir, cuando la columna no está exenta, no está sola, sino está pegada al muro, se llama pilastra. Bueno, aquí tenemos el caso de un templo atípico, como les decía, un templo circular, que es el templo del Panteón de Roma, que lo hace el emperador Adriano para el 118 a 128 después de Cristo, y vemos en su planta que además de ser circular, tiene una serie de radios que todos por supuesto se unen en un punto que es el centro del edificio, otra vez esta idea del centro y la periferia, como habíamos visto en otros edificios, en la ciudad y en el territorio. La planta es un círculo de 43 metros que luego se repite en alzada, por lo tanto se conforma una gran esfera tridimensional de 43 metros, que tiene por otra parte un pórtico adosado, que es el ingreso al panteón. Esos radios que pudimos marcar en rojo en la planta, van a ver ustedes que finalizan con una exedra, ¿no es cierto?, en cada una de las puntas de esos radios o nichos, que es donde va a estar el altar a cada uno de los dioses a los que está dedicado el panteón. Recordemos que Panteos o Panteón significa el templo de todos los dioses, ¿sí? Pan es todos o muchos y Teon o Teos son dioses. Y otra cosa importante es que bien enfrentado al ingreso del edificio, en ese nicho del bien enfrente, va a estar el nicho que le corresponde al emperador, quien va a estar entronizado como si fuese un dios más de todo el grupo de dioses del Olimpo romano. Esto es para que vean un poco dónde está implantado el panteón. En plena ciudad de Roma. Lo que ven a la izquierda es como hubiese estado en la antigüedad en una hipotética maqueta de la ciudad de Roma y cómo está hoy en la ciudad de Roma. Ese óculo que ven ustedes, que es el centro de todo el círculo, ese óculo es absolutamente abierto, es decir, que ahí entra la luz del sol y conforme a cómo vayan los rayos del sol, van iluminando alternativamente a distintos dioses de los que se encuentran en las hornacinas en la zona de la periferia o el perímetro del panteón. Otra cosa importante es que, si recuerdan, en Grecia era muy buscada y muy importante la visión de escorzo o la visión de la arista de los edificios, de manera que todo el volumen se notase, o sea, que se pudiese percibir la tridimensionalidad de los edificios, ¿sí? Como cuando vamos llegando en la Acrópolis, por ejemplo, llegamos al Partenón. En este caso, no solamente en el Panteón, sino en los templos romanos, como hemos visto recién, la mirada predilecta del romano es la mirada frontal, es decir, no ver las cosas como en tridimensión, sino verlas como bidimensionales. Por eso ellos siempre anteponen un acceso bien marcado a cada uno de los edificios. Por eso también en el caso del Panteón, siendo un edificio circular, sin embargo, o cilíndrico más bien, sin embargo anteponen un atrio, un pórtico, a la zona de adelante, cosa que se marque cuál es el acceso al edificio. Por lo tanto, siempre hay una mirada frontal hacia los edificios. Y otra cuestión importante es que, también comparándolo con Grecia, si bien en Grecia decíamos que era importante el espacio exterior, también decíamos que el espacio interior prácticamente no se vivía. Es decir, por eso
vivían en general la vida al aire libre, en las estoas, en las ágoras, y los templos tampoco se visitaban, el único que podía ingresar al templo era el sacerdote. Entonces el espacio interior griego no era un espacio al que se le tuviese especial atención o hubiese detenimiento en la decoración y demás, sino más bien había en todo caso un detenimiento en el conjunto de volúmenes que podían ser observados desde el exterior. Lo mismo sucede, algo distinto aparece en el caso del espacio romano. Si bien también hay un exterior cuidado y donde yo puedo ver volumétricamente el exterior, lo que más importa en el caso de Roma es la vivencia interior. Por lo tanto, sus espacios van a estar cuidados especialmente desde el interior, para ser vividos desde el interior. En ese sentido vamos a ver que esto es una pintura del interior del Panteón de Roma. Vamos a ver cómo existe todo un grupo de decoración que tiene que ver con los órdenes que los toman de los griegos en realidad, que los copian, como son las columnas, los capiteles, pero estas columnas y estos capiteles en general van a estar adosados sobre los muros, es decir, no van a ser estas columnas las que estén sosteniendo todo el edificio. El muro en realidad es el que sostiene el edificio, un muro importante, un muro de 8 metros, que es lo que tiene el muro del Panteón. Es decir, para aclarar un poco, en general, no solo el Panteón, sino toda la arquitectura romana se sostiene a través de muros portantes, de arquitectura muraria, ¿sí? Y lo que se hace con las columnas y con los órdenes griegos, que son tomados justamente de los griegos, es simplemente decorar la superficie, de manera que esa superficie aparezca con cierto orden, donde se pueda marcar qué es lo sustentante y qué es lo sustentado, hasta dónde llega lo sustentante, de dónde hasta dónde va lo sustentado, pero es simplemente a nivel de control visual y para darle decoro a esa superficie. Pero no tiene, en ese caso, la decoración es solo decoración y no tiene función estructural. Bueno, acá podemos ver algo en el caso del Panteón y ustedes ven que todo lo que tiene que ver con la estructura del Panteón es ese gran muro de 8 metros. Un muro que por otra parte no es todo de ladrillos, sino que es un muro hecho con lo que se llama muro cementicio, que es una especie de encofrado perdido con muros de ladrillo y donde en el medio de ese encofrado, muro de un lado, muro del otro, muro hacia el interior del panteón, muro hacia el exterior del panteón, y donde en el medio se carga un hormigón pobre con tierra puzzolana, que es una tierra volcánica que es abundante en la zona de Roma, y también algo de cascotes, piedra partida, ¿cierto? Por eso se habla de un hormigón pobre que va rellenando ese espacio que queda entre un muro y otro, pero le da cierta consistencia. Entonces, ese muro portante es la verdadera estructura del edificio. Y lo que vemos nosotros, si nos metemos adentro y miramos desde dentro, como hoy, toda esa decoración es simplemente decoro, a lo que los romanos llaman decoro o membratura, como si fuese justamente una membrana decorativa. Este es el arco del triunfo que les decía se usaban como a modo de conmemorativo, de monumento, digamos, para conmemorar la hazaña de los emperadores. Se decía que el emperador que triunfaba en una batalla pasaba por debajo de uno de sus arcos, del arco central, con todos los caballos, los carruajes y todo su ejército. Pero más allá de este valor simbólico que tiene el arco de triunfo, es importante ver acá que el arco de triunfo es básicamente un trozo de un muro con cierto espesor, un muro importante. Y acá podemos ver esto que estábamos diciendo, esto que se muestra a la derecha como con una imagen más coloreada como azul, es lo que es la membratura, es decir, lo que se adosa a nivel de decoración. Y lo que realmente está ejerciendo una tarea, un rol activo de sostener el edificio estructuralmente es el muro, que es lo que está marcado en esa imagen como en rosa. ¿Sí? Es todo lo que realmente es masa muraria lo que está sosteniendo
ese monumento. Estas son las termas romanas. En este caso, ustedes ya un poco les comenté lo que eran las termas, los baños públicos, que eran muy importantes para los romanos, gente que, como les decía, tenían un culto importante al cuerpo. En estas termas hay siempre relación entre la forma y la función. Y para eso les voy a contar básicamente una secuencia importante en la terma, que es el ir del espacio más cálido al espacio más frío. Si nos centramos en el eje, fíjense que aquí también hay ejes cartesianos que están ordenando la composición formal del edificio, y también puede entenderse que hay un centro y una periferia, como veíamos hoy. Entonces, si nos centramos en el eje vertical y empezamos por la parte de abajo, vamos a ver esa zona circular que es el caldarium. En esa zona es donde hay una especie de losa radiante, es decir, un piso en el que por debajo hay una serie de conductos de agua caliente que se calientan por unos hornos que están alimentados por carbón, y los que se encargan de hacer este trabajo de alimentar con carbón esos hornos para que tenga agua caliente son los esclavos, que había muchos en Roma. Entonces, todo un trabajo de ingeniería por debajo de la terma para realizar esta losa radiante donde la gente podía sentarse y se hacía como una especie de baño de vapor, ¿no es cierto?, donde estaba todo el ambiente estaba muy cálido. Luego se llegaba a una especie de salón de pasos perdidos, que es donde justamente se cruzan el eje vertical y el horizontal, que es la zona del tepidarium o la zona templada, que es donde se podía uno atemperar, digamos, del calor que tenía de la zona del caldarium, y podía tomar una temperatura un poco más normal, para después dirigirse a la zona del frigidarium, que es la zona fría, la zona de las piscinas que tiene agua fría, y terminaba en ese baño frío en las piscinas que están en la zona de la parte superior del eje que estamos viendo en esta imagen. Por otra parte, hacia los lados ustedes van a ver una suerte de peristilos simétricos a un lado y a otro de la composición. Esos peristilos eran patios donde los romanos podían conversar entre ellos y hacer sociales, digamos, o podían hacer gimnasia, es decir, como una especie de palestras donde podían hacer gimnasia también, y también había bibliotecas en el interior de este complejo. Por tanto, hay un orden compositivo muy claro en función de ejes, las formas son absolutamente simétricas. Pueden ver ustedes que son todos espacios cerrados, cada uno de esos espacios tienen una forma que le corresponde y son espacios jerárquicos, es decir, yo puedo darme cuenta que en esta secuencia del espacio más caliente al templado y al más frío hay una jerarquía, ¿no es cierto? Hay espacios que son más importantes que otros y hay un orden que seguir. Bueno, como les decía, el eje de simetría está alineado con el acceso y hay una secuencia de funciones que es lo que se organiza sobre el eje de simetría. Esto es simplemente para que vean esos patios como eran, la escala que tenía. Fíjense en la imagen de la izquierda, ¿no es cierto?, que eran los patios con piscinas que la gente podía estar ahí horas y tomar un baño fresco, ¿no es cierto?, después de haber pasado por toda la secuencia que normalmente es usual también acá en las zonas de termas, ¿no? O sea, eso, trasciende incluso a la época romana. Bueno, y están los teatros, que a diferencia del teatro griego, no se hacían sobre colinas, sino se hacían sobre todo un sistema de arcos, muros, tabiques que podían soportar todo el sistema de graderías, ¿sí? Entonces no se usaban las colinas naturales como en el caso de Grecia. Es un hemiciclo, ¿no es cierto? O sea, una media circunferencia que termina en la zona de la escena, ¿no?, que es donde generalmente se daban las obras de teatro y demás. La diferencia importante con el teatro griego es que ya no existe la zona del coro, que era esa especie de círculo que se armaba en el caso del teatro griego en el medio, entre el auditorio y la escena, sino que prácticamente el auditorio se pega a la escena. Por supuesto, otra diferencia importante es que en el caso griego
teníamos las gradas sobre la colina. También es importante otra cosa diferente, como puede ser que el telón de fondo ya era construido, o sea, todo el escenario en el caso romano era construido, mientras que en el caso del teatro griego normalmente era el propio paisaje el que oficiaba de telón de fondo del escenario. Vamos a seguir viendo el tema de los teatros y los anfiteatros más adelante. Bien, acá para que vean que lo que les decía de que el telón de fondo está construido, es decir, no se puede hacer un escenario de madera como en el caso griego o un escenario que se podía sacar o móvil, sino que es un escenario fijo que ya queda como una construcción hecha. O sea, en ese sentido es mucho más rígida la idea del teatro romano. Anfiteatro, aquí tenemos el anfiteatro Flavio, que es quizás uno de los más conocidos, anfiteatros porque son dos teatros enfrentados, configurando una suerte de óvalo, ¿no es cierto?, que es lo que vemos en la planta, con una serie de costillas radiales que son los tabiques, que en realidad más que tabiques son muros importantes, que soportan todo el sistema de graderías. Y es eso lo que vemos en el corte de la derecha. ¿Sí? Es decir, está todo el sistema absolutamente construido. Se construye para dar el desnivel necesario y poder hacer allí las graderías para el auditorio. Estas son, por supuesto, las ruinas que quedan ahora del Coliseo y allí pueden verse ese sistema de costillas que quedó a la vista, ¿no es cierto? Cuando empezaron a caerse las gradas, se puede ver perfectamente el sistema de costillas en la imagen de la derecha en la parte superior, que son las que sostienen todo el sistema de gradas. En cuanto al lenguaje que tiene el Coliseo, es aquí donde empieza a, como siempre, a utilizarse, pero con mayor énfasis, el tema de la membratura. La membratura es, como decíamos, ese decoro o esa decoración aplicada, tomada de los griegos, con los órdenes griegos, que se aplican a todo el sistema murario. En el caso del Coliseo es evidente cómo tenemos todo un sistema en la parte del primer nivel que se resuelve con el orden dórico, en la parte del medio con el orden jónico y en la parte final con el orden corintio. ¿Por qué con esos órdenes? Porque se supone que la parte baja es la que debería ser más sólida y sabemos que el dórico era lo que tenía el estilo que tiene formalmente mayor peso, mayor robustez, tanto es así que se hace un paralelo con la figura más varonil, digamos, del hombre, mientras que el caso del medio, que es un orden, el orden jónico, es un orden un poco más frágil, digamos, con un poquito más de esbeltez, que es el orden que se asemeja a la mujer, mientras el mucho más esbelto y el que permite de alguna manera entenderse en la zona final o en la zona de la cúspide de los tres niveles es el orden que se asemeja al adolescente, que es el orden corintio. Entonces, este sistema que va de lo más pesado a lo más liviano es, les diría, una norma que se va a ocupar en cuanto al lenguaje en casi todos los edificios romanos. Y al ser hoy por hoy una ruina, lo que se ve es lo que estaba en este caso por debajo de la zona de la escena del anfiteatro, que era el lugar donde por un lado estaban los gladiadores o los leones, porque ustedes saben que una de las aficiones más importantes del público romano eran las peleas de gladiadores contra los leones, ¿no? Entonces era o morían los leones o morían los gladiadores, esa era un poco la diversión que tenían. Y en la época cristiana, en vez de ser el gladiador frente al león, normalmente eran los que tenían que salir a pelear, en ese caso eran los cristianos, ¿no? En la época de la persecución a los cristianos. Y aquí para que recuerden un poco el teatro griego y veamos las diferencias con el teatro romano, se darán cuenta en el de la derecha que la zona del coro, que es la zona un poco de relación entre la escena y el auditorio, donde la gente bailaba, participaba y había más interacción, tanto del público como de la gente de la escena o de los actores, lo pueden ver incluso en el corte de abajo. En el caso del teatro griego estaba presente, mientras que en el caso del romano prácticamente desaparece y simplemente
hay una relación espectador y actor, ¿no es cierto? O sea, la persona que está actuando. No hay esta interrelación donde tanto espectador como actor cumplen los roles del otro, ¿sí? Donde puede haber cierta interacción entre uno y otro. Otra cosa importante es que en el caso griego, como decíamos, las gradas están sobre la colina de la montaña. En el caso romano se arma toda una estructura para armar las gradas. Y lo mismo, lo que decíamos también con respecto al escenario, que en el caso griego es una cosa una cosa que se monta y se saca, digamos, y que no compite con el paisaje, que en definitiva va a ser el verdadero telón de fondo del teatro griego, mientras que en el caso romano se hace todo un edificio para armar el escenario para la zona de la escena. Bien, hasta aquí hemos visto los programas arquitectónicos un poco divididos entre espacios privados y públicos. Como habrán visto, los romanos eran personas que realmente trabajaban mucho hacia la vida pública. La vida pública para el romano era muy importante, por eso es que aparecen tantos programas. Y ahora lo que vamos a hacer es ver estas características generales que de algún modo ya las hemos ido viendo poco a poco en las características que hemos dado, pero clasificadas por aspectos, es decir, todos los que corresponden a los aspectos formales, a los aspectos más bien estructurales o constructivos por otra parte, y finalmente a los aspectos espaciales. En cuanto a lo formal, vuelvo a insistir sobre cosas que hemos dicho antes. Los romanos toman el sistema estructural murario, es decir, el sistema portante de estructura muraria del pueblo etrusco, que habíamos visto que era uno de los pueblos primitivos que constituyó, digamos, lo que va a ser luego la cultura romana. Eso lo veíamos al principio cuando lo localizábamos incluso en los mapas. Y luego el pueblo griego, que obviamente tuvo absoluta influencia sobre el pueblo romano, y los romanos han tomado los órdenes clásicos y los principios compositivos griegos, es decir, el prestar atención a las proporciones, a la simetría, a los órdenes como forma de regular sus muros y su arquitectura, en definitiva fueron tomados todos estos elementos del pueblo griego. Ahora, lo interesante es ver que esos órdenes, así como en Grecia una columna era portante y un entablamento tenía que ver con lo que era soportado por esas columnas, o sea que columna y entablamento formaban el sistema trilítico y ese sistema era a la vez estructura y forma. En el caso de Roma se separa. Tenemos por un lado el muro, que es la zona, lo que sería lo que se comporta como elemento estructural, y por otro lado la decoración, que es el orden aplicado y que no tiene función estructural, pero sí tiene función decorativa o formal. Es decir, en Roma se divide lo estructural de lo formal de manera bien evidente. Por un lado está el muro, que es el que sostiene y el que tiene el rol estructural, y por otro lado la membratura o el orden, que es lo que le da decoración. A esto le llamamos lenguaje, es decir, el lenguaje adosado es la membratura. Eso le permite al romano dar escala y orden a sus paramentos, ya que si no estuviese la membratura sería un sinfín, un muro sin fin, un paramento sin fin que no tiene ni se sabe de dónde hasta dónde es lo soportado, de dónde hasta dónde es lo soportante. En cambio, en este caso, al tener un orden que dice cuál es el límite de lo que está debajo soportando y hasta dónde llega lo sustentado, de alguna manera eso queda como más claro y más evidente a la vista. Ese lenguaje adosado, vuelvo a repetir, se llama membratura, y la estructura portante es una estructura muraria. Entonces, en Roma decíamos, estos dos componentes son diferenciados y están en diferente plano. Otra cuestión es la importancia que se le da al espacio, sobre todo interior. Entonces tenemos un interior con decoro y un exterior desnudo. Este es el ejemplo del Panteón. Tenemos un control geométrico claro y rígido. Es un poco lo que sucede con cada uno de los edificios griegos también. Si hay una simetría, hay una serie de ejes,
esos ejes dan lugar a nichos en el caso del panteón. O sea, no es fortuita la manera en que están dispuestas cada una de las cosas, de los elementos que forman parte de la arquitectura. Ese control geométrico tiene que ver con toda la espacialidad, es decir, tanto en planta como en alzada. La volumetría es clara, tomando de nuevo el Panteón de Roma, vemos como por un lado tenemos lo que sería el cilindro de la rotonda, que es el recinto más importante. Después tenemos este espacio intermedio, que es como una especie de prisma o arco de triunfo, y luego la zona del pórtico, que se asemeja más a un templo griego propiamente dicho y que realmente remarca lo que sería el acceso al edificio. Para los romanos fue muy importante detenerse en los órdenes griegos, tanto es así que Vitruvio, que es un arquitecto romano, los tipifica a estos órdenes y es él el que le pone esta clasificación de dórico, jónico y corintio y que establece la modulación y establece cuál es el tamaño de cada uno de los órdenes. Y a estos tres órdenes se le agrega por un lado el compuesto, que es un orden que va a tener las proporciones del corintio, que va a ser netamente romano, y que en su capitel va a tener una composición justamente del orden, las hojas de acanto del orden corintio más las volutas que tiene el orden jónico. Y luego el orden toscano, que va a ser un orden mucho más austero incluso que el dórico, con proporciones menores, y que va a usarse mucho también en Roma. O sea que en definitiva, para los romanos, los órdenes se van a terminar constituyendo en 5. Una cuestión importante a tener en cuenta es que el orden se constituye de la columna, el arquitrabe, el friso y la cornisa, ¿no? Que son los elementos que están marcados aquí. Fíjense que nosotros estamos viendo aspectos formales y dijimos que vamos a ver luego los aspectos estructurales o constructivos y luego los aspectos espaciales. Esto deviene también de lo que se llama la tríada vitruviana. Como les dije, Vitruvio es este arquitecto romano que vivió durante el reinado de Augusto en el siglo I a.C. y él dice, todo edificio tiene una belleza o una forma, una manera en que se lo ve, se lo aprecia, que es lo que llaman en latín venustas, un modo en que se sostiene ese edificio, que es lo que sería lo constructivo, lo estructural, lo que le llama firmitas, y un modo en que se usa ese edificio o se le da cierta utilidad a ese edificio, y es lo que él llama utilitas. Esa va a ser la tríada vitruviana y prácticamente siempre esos tres aspectos van a estar presentes cuando tenemos que hablar de arquitectura. Pasamos entonces a ver los aspectos constructivos estructurales. El sistema constructivo en Roma es el sistema murario, que es lo que realmente está sosteniendo los edificios. Pero se toma de Grecia el sistema trilítico, pero no como en Grecia. En Grecia el sistema trilítico era también un sistema real porque sostenía los edificios. En el caso de Roma, el sistema trilítico se va a tomar como aparente, ¿sí? No va a ser el que esté sosteniendo el edificio. En general van a haber elementos horizontales y verticales en el caso del sistema trilítico, que es lo que hemos visto cuando vimos Grecia, y con una técnica de mampuestos de piedra unidos con grampas, eso en Grecia. En el caso del sistema murario, que es realmente el sistema romano, va a haber elementos sujetos a la compresión, como pueden ser piedras o ladrillos que estén trabajando con un arco a la compresión, y la técnica van a ser mampuestos de ladrillo de tierra cocida con mortero en las uniones. También pueden ser piedras además de ladrillo. El repertorio con el que se va a trabajar en el sistema murario, sobre todo cuando tienen que salvarse luces importantes, vanos importantes, van a ser todo el repertorio derivado del arco, es decir, del arco de medio punto, que luego trasladándose se convierte en una bóveda de cañón corrido o que rotando se convierte en cúpula. Es decir, la mayoría de los edificios vamos a encontrarlos trabajando con sistemas a la compresión que son del arco y todos sus derivados. Esto es un anfiteatro romano. Fíjense, una vez que la decoración cae, ¿no es cierto? El decoro cae o la membratura cae, lo que vemos básicamente es lo que queda, que es la verdadera estructura portante, que es todo el sistema murario
de piedras o mampuestos de ladrillo, siempre con arcos. Cuando hablamos del panteón, habíamos dicho que esos grandes muros de 8 metros estaban armados en muro cementicio. Acá un poco vamos a ver el detalle de qué significa ese muro cementicio. Como les decía, era componer 2 muros de ladrillo cosido como si fuesen encofrados perdidos, que son esas 2 hileras que se ponen una al lado de la otra, con un espacio en el medio. Y en ese espacio se lo rellena con un hormigón pobre de tierra pusolana, de tierra pusolana y grava, ¿sí? Una mezcla muy parecida a la del hormigón pobre actual. Una gran obra de ingeniería, pero que los romanos justamente la entendían como parte de la infraestructura importante de Roma y como tal era una obra que no merecía decoro, es el acueducto. En ese sentido, los romanos dejan los acueductos desnudos, es decir, donde se ve netamente los arcos de ladrillo sin ningún tipo de decoración que haga de membratura, ¿sí? Entonces, para ellos, en este caso el acueducto, no necesita decoro o membratura. Vamos a ver ahora los aspectos espaciales. En cuanto al espacio, es evidente que el romano necesita encerrar los espacios con arquitectura. Es decir, no trabaja sobre espacios naturales. En Grecia, sin embargo, pasaba todo lo contrario. El ejemplo de los teatros es más que contundente, donde se trabaja con las laderas de la colina, ¿sí? Entonces, en Grecia se buscaba la relación con el espacio natural, con el exterior, mientras que en Roma siempre se encierran espacios a través de límites contundentes, que es la propia arquitectura. Otra cuestión muy importante es la escala. Fíjense que la escala griega nosotros decíamos que tenía que ver con la medida del hombre porque las proporciones estaban tomadas del hombre. Mientras que en Roma la escala era monumental, en el sentido de que la medida no era la del propio hombre, sino la medida era la de todo un imperio. Entonces, en este sentido, la escala era mucho más importante en Roma que en el caso griego. Otro tema importante es el manejo de los límites. En el espacio griego, el espacio justamente es mucho más fluido porque no hay límites contundentes que encierren el espacio. Tanto es así que si miramos, por ejemplo, lo que sucedía en la Acrópolis de Atenas, podemos decir que el espacio fluye entre los edificios de la Acrópolis, ¿sí? Es decir, no necesariamente no se delimitan o se encierran, sino que es como que van chocando en la tensión que tienen las visuales y el propio cuerpo al ir pasando entre los edificios, entre esos edificios, esos volúmenes de edificios. Es un espacio más parecido a un poco si pensáramos en la consistencia del agua, ¿sí? Mientras que en el caso de Roma el espacio es más confinado. En todo caso, si pensamos en la misma metáfora del agua, el espacio romano sería como un cántaro que sostiene el agua, ¿sí? Un cántaro bien delimitado con límites contundentes, incluso donde las formas son formas claras que delimitan perfectamente lo que es el interior del exterior, ¿sí? No hay duda de qué es lo que está fuera y lo que está dentro del edificio. Ese es el espacio romano. Por otra parte, algo que ya habíamos dicho, en Roma se ve espacio desde el interior. No es que la arquitectura romana no tenga exterior o la arquitectura griega no tenga interior. Lo que sucede es que lo importante es ver dónde está puesto el acento de los constructores y de la cosmovisión romana. El espacio romano es para verse desde el interior y para ser vivenciado desde el interior, por eso se hace todo en función del hombre y para la comodidad del hombre y para que incluso el hombre pueda sentirse cómodo hasta visualmente, identificando exactamente qué es lo sustentado, qué es lo sustentante, que tenga un control visual del espacio. En el caso griego, ese espacio interior prácticamente está destinado a una sola persona, que es en el caso por ejemplo, del templo griego es solamente el sacerdote, y
no está puesto el acento en eso, sino donde va a pasar la mayor cantidad de gente, la mayor cantidad de tiempo también, que es en el espacio exterior. Por tanto, el Partenón, por ejemplo, está pensado para verse desde afuera. Por eso es que la visual está tan estudiada por ejemplo, si pensamos en la Acrópolis de Atenas, en dónde se localiza cada uno de los edificios, que no son lugares fortuitos, sino que tienen que ver con las visuales y con el movimiento de quien se acerca a la Acrópolis. ¿Sí? Entonces está pensado desde afuera. En el caso de Roma, el afuera prácticamente no importa, tanto es así que no hay decoración prácticamente para el afuera. Los muros del Panteón, por ejemplo, están absolutamente desnudos, sin ningún tipo de decoro. Otro tema importante es cómo se estructuran los espacios a nivel compositivo. En Grecia existe una composición rígida, pero para cada uno de los edificios en particular, si pensamos en un complejo de edificios como puede ser la Acrópolis. Hay una simetría particular para el Panteón, para el Partenón, perdón, hay una simetría particular para los propíleos, pero luego para todo el conjunto no podemos hablar de simetría o de una composición absolutamente clara. La composición de todo el conjunto va a tener que ver más con su interacción con el ambiente, con el territorio, con el paisaje, y de esa fricción entre esa cuestión natural por un lado y de eso rígido que tienen los griegos también, que es la concepción simétrica de los espacios, por ejemplo, o de las formas, de esa fricción entre una cosa y otra surgirá la implantación de los edificios en el territorio. En el caso de Roma, la estructura es absolutamente rígida y no se tiene en cuenta, diría casi para nada, lo que tiene que ver con el entorno o con el entorno físico o natural. Es decir, se encierran los edificios y lo que importa es la estructuración de cada edificio. Y dentro de un complejo de edificios también la estructuración de la composición de cada parte del complejo de edificios, es decir, como unidades autónomas, independientes. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, del foro de Trajano, en el caso de Roma, y vemos cómo, si bien hay una composición general para todo el conjunto, que hay un eje de simetría, ¿no es cierto?, también vemos que cada una de las partes que componen el foro, como puede ser el patio, o pueden ser cada una de los estoas hacia los costados del patio, o la propia basílica, o el templo que se encuentra al final, cada uno de esos espacios también tienen su propio eje, también tienen su propia estructuración geométrica compositiva. Entonces, en el caso de Grecia, es absolutamente articulada con el espacio circundante, con el espacio y con todo el conjunto. Mientras que en Roma, cada espacio tiene su propia estructura compositiva y también el conjunto se estructura de forma rígida en toda la composición. Bien, esta es la bibliografía general. Para terminar, lo que les hemos puesto en rojo, como para que lo tengan en cuenta, son los libros que nosotros les hemos dejado también en el blog y los que van a tener que mirar para poder terminar de completar junto con la clase el panorama que puedan tener sobre Roma y así poder realizar el trabajo práctico 3 que le dejamos aquí mismo. Así que bueno, nos veremos la próxima. Muchas gracias.